todo lo que van a ver acá parece mucho más coherente y estratégico de lo que verdad fue. Eso sí, un proceso confuso, doloroso, lleno de errores, pero vamos a compartir un par de cosas en el camino que quizás pueden ser útiles. Mucha gente no se imagina que fue una empresa 100% colombiana que está haciendo este tipo de contenidos en el mundo, y aquí mostramos pues parte de nuestra visión y nuestro sueño. ¿Quién es CEO? La empresa lleva unos 10 años, más de 10 años haciendo animación digital, primero en arquitectura y después con mucha experiencia haciendo comerciales de televisión, postproducción, como servicio. Tenemos unas 60 personas en el equipo creativo y técnico, aquí en la 79 con 11, y hemos recibido un poquito más de 2 millones de dólares en capital de riesgo, de un fondo de capital privado de Medellín. Y hace unos 2 años pensamos que el negocio de servicios, o sea, hacer animación digital, comercial de televisión, era un buen negocio, pero no era el futuro y no íbamos a crecer como queríamos. Y además, pues los socios de la empresa, los fundadores, querían contar sus propias historias. Están pasando todas estas tendencias que Jaime ha hablado de transmedia, de convergencia, múltiples plataformas. Y decidimos abrir una nueva unidad que se llama Brains, que es pues, como el video que de verdad es el vehículo principal de la empresa hoy en día, aunque mantenemos nuestra capacidad de postproducción de animación. Entonces, el enfoque estratégico ahora en la empresa es hacer juegos y Story World, que son los universos que habló Jaime, contando historias. ¿Por qué estamos haciendo esto? Nosotros nos dimos cuenta que crear las grandes franquicias de entretenimientos son aventuras supremamente riesgosas y carísimas. Una película animada, por más bajo que sea el presupuesto, puede costar 20, 30, 40, 60 millones de dólares, y ni hablar de series de televisión y videojuegos de AAA que son los que son de consola como Xbox o Nintendo. Entonces nuestra visión es crear IPs, que son propiedades intelectuales de entretenimiento, y llevarlas a millones de usuarios, pero a través de plataformas móviles inicialmente, o validarlas a través de plataformas móviles. Venga, les explico qué significa eso y cómo hemos llegado a esta conclusión y por qué esta estrategia y utilizando las herramientas de transmedia. En el centro vemos los story worlds o los universos que hablaba Jaime. Nosotros estamos creando varios que les voy a mostrar y tenemos varios componentes de nuestra estrategia. Lo primero es que partimos de juegos móviles para iPad, para iPhone, para Android, y quizás en redes sociales también. Tenemos un juego que es para esa plataforma. Entonces, juegos móviles es nuestra plataforma principal. Vamos a hacer IPs basadas en narrativa y personajes, y eso tiene una razón de ser. Estamos haciéndolas para audiencias globales, entonces cuando les muestren las propiedades intelectuales, para que todas son en inglés, todas tienen como narrativas de universos universales. Y vamos en la parte derecha de la diapositiva, ven que vamos a aprovechar la experiencia que tenemos de hace 10 años, que es un punto importante, aprovechar lo que uno sabe hacer, y que es pues una gran capacidad de animación, y también pues crear productos de alto valor de producción, gráficas 3D y meter ese tipo de elementos. Y nosotros como infraestructura de producción es relativamente de bajo costo. Un videojuego para nosotros nos vale $250.000 más o menos, y un juego de ese estándar en el mundo puede costar el doble o el triple, en un estudio en Canadá o en Estados Unidos, en Europa. Entonces es relativo bajo costo. Bueno, entonces, ¿por qué juegos móviles? Nosotros nos dimos cuenta, qué pena que esté en inglés, pero tenía unas diapositivas que uso para presentar el mercado. Nosotros estamos apuntándole a un segmento del mercado de videojuegos que es como un escalón intermedio. No son estos juegos que les digo de Xbox de consola que cuestan millones de dólares en hacer, pero tampoco son los juegos casuales súper básicos como Angry Birds o juegos de ese tipo, sino son juegos que alguien que es en el escalón de arriba, lo que llaman el hardcore, puede jugar un poquito más casualmente y puede estar involucrado, y que alguien que ya jugó Angry Birds y ya ha tenido experiencias más casuales está listo para algo que es un poquito más retador y más interesante. Este segmento es un segmento nuevo, es un segmento intermedio que está exigiendo una experiencia más profunda,
y vemos en los datos que nos da el mercado es que este tipo de jugador paga 3 veces más ¿cómo se dicen? Bienes virtuales, transacciones virtuales, que un jugador promedio. Es un mercado gigantesco, van a haber más de 23 millones de nuevos usuarios solo en Estados Unidos y en Europa en los próximos años. El 62% gasta, o sea, de esos jugadores, la mayoría de los jugadores casuales nunca gasta un centavo en un juego, entonces vemos eso como un potencial segmento atractivo. Entonces, nos metemos ahí y ahora les explico ahora sí la estrategia a largo plazo. Nosotros creamos un juego, digamos $250.000 y hacemos unas apuestas, digamos unas 5, 6, 7 apuestas como empresa. Tenemos 2 curvas, la primera curva es la curva azul, que es la plataforma principal. Nosotros sacamos el juego y la idea es como ya la economía de los juegos en iPhone, en iPad, en Android, tiene su propia economía que te devuelve plata enseguida si el juego es exitoso o si el juego va a fracasar, lo puedes saber muy rápido. Nosotros comprobamos aquí en esta primera parte de la plataforma qué le va a pasar al juego. Entonces, o puede fracasar, que es posible, pues esto pasa, pero si llega a ser medianamente exitoso, empieza a tener una audiencia grande, empieza a subir esa curva en la parte azul hasta llegar a una masa crítica. Esa construcción de audiencia nos puede ayudar a recuperar los costos de la producción inicialmente o mitigarlos. Si el juego es bastante exitoso, podemos empezar a entrar a una curva que es la verde, que es donde tú empiezas a explotar la franquicia que tienes. Y ahí se empieza con merchandising, licenciamiento de juguetes, cosas así, los personajes. Y después puedes subir, pues la idea es que puedes hacer otras cosas como comic books, televisión y cine eventualmente, pero ya has comprobado tu propiedad intelectual, tus personajes, tu universo, en una plataforma que es menos costosa, es más eficiente y que es comprobada en el mercado. Tú hacerle el pitch a alguien para una serie de televisión o algo, te dices, mira, yo tengo 2 millones de usuarios que juegan esto con tales estadísticas. Entonces, esa es más o menos la estrategia que pues, nos está apoyando el fondo de inversión, que no sabemos si va a ser exitoso o no, pero es lo que vamos a hacer en los próximos 2 años. Para poder tener acceso a esa curva verde, nosotros sabemos que se requieren universos que tienen personajes, que sean mundos muy ricos. Aquí hemos desarrollado un proceso interno de la IP, ahí no se ve muy bien, pero los detalles de verdad no importan, sino es para que mostrarles que poco a poco y como les digo, de una forma dolorosa, cometiendo muchos errores, ya tenemos algo como un estilo de plataforma para crear personajes, qué tipo de historia es de crimen, es de humor, los personajes, los arquetipos, son malos, buenos, y todas esas bolitas que ven ustedes ahí que no se leen, son parte de la validación y la preproducción interna que hacemos para empezar a construir un storyboard, un universo. Nosotros no creamos un videojuego al principio, nosotros creamos un mundo que nos guste, nos parezca interesante, y después miramos, bueno, de ese universo, qué parte se puede contar o qué parte puede ser un videojuego. Y ahí empieza el desarrollo y la preproducción de la parte embriónica de la IP, la validamos con expertos que confían, pues gente que ha hecho cosas, digamos, en Hollywood, cosas así, y ahí empezamos a meterle recursos de arte, hacer mecánicas de juego, y empezamos a experimentar hasta llevarlo a un punto en que ya se toma la decisión de hacerlo en un juego o no. Entonces tenemos tenemos hasta ahora 5 apuestas, hay otras en preproducción, pero las más avanzadas son estas. La primera que ya salió al aire, que se llama Vampire Season, es un juego para iPhone y para iPad. La idea aquí bueno, ya les cuento de qué se trata cada uno. Tenemos una que se llama Gonzalo, que es de un alcalde de una ciudad latinoamericana estilo México, es una historia como Traffic, donde es un hombre, o los que ven Breaking Bad, no sé si alguien ve Breaking Bad, la historia del hombre bueno que se vuelve malo a través de una serie de circunstancias y de drama que le pasa. Es un juego originalmente era para Facebook, pero lo estamos pasando para otras plataformas móviles. A este juego ya le hicimos un comic book, por ejemplo. Tenemos un juego de fútbol, de banquitas de calle, urbano,
bastante provocador, es para audiencias globales. Este ya también está a punto de salir en diciembre. Y tenemos otros dos juegos que se llaman Audio Ninja y Toys. Entonces, hablemos un poquito de la experiencia del primero. Entonces, Vampire Season fue nuestra primera propiedad intelectual que sacamos al aire en julio de este año. Este juego lo sacamos con un distribuidor de San Francisco. Tuvimos muy buena acogida inicialmente. El juego llegó al número 2 de juego de estrategia en Estados Unidos en el Apple Store. Llegó en el top 10 de todos esos países que ven ahí listados, incluyendo Colombia, pero también otros países más grandes como Corea del Sur, en Rusia, en Italia. En ese lanzamiento, lo que se llama el soft launch, el lanzamiento como inicial de prueba, tuvimos 150,000 downloads. Y ahí empezamos a ver un poquito lo interesante de esta plataforma es que uno puede ver cuando la gente se aburre, no se aburre, qué le gusta, si los niveles son muy difíciles, empieza uno a ajustar y hacer cambios en el juego para hacerlo más atractivo aún. Pero lo más importante, más allá de las cifras, lo que sí fue pues de verdad grato para nosotros fue la crítica internacional. A mucha gente le gustó el sentido de humor que le pusimos al juego. El juego se trata de defender el ataúd de Drácula de todos sus enemigos y tú utilizas un ejército de monstruos, de hombres lobo, de momias, etc. para defender a Drácula. Es un género de juego que se llama Tower Defense y a la crítica internacional le gustó mucho. Utilizamos humor gringo, temas de pop culture tradicional, de horror con humor, y esa mezcla llamó la atención. Ahí en ese momento no sabíamos hacer plata. Es más, todavía no sabemos hacer plata con el juego. Pero eso llamó la atención de un socio estratégico que se llama Gree, que es una empresa japonesa, es un gigante global, que dijo, nosotros sabemos hacer la plata, ustedes tienen la parte creativa, juntémonos y vamos a relanzar el juego con nosotros. Y estamos exactamente en ese proceso ahora mismo. Estamos ajustando el juego a la red de Gree, que tiene acceso a cientos de millones de usuarios en el mundo, y la idea es sacar el juego Vampire Season ahora sí, el lanzamiento full, como más o menos en 3 o 4 semanas. Entonces vamos a ver si de verdad pues, podemos monetizar el juego, pasar por esa curva azul que les mostré y se abre la oportunidad de subir a la curva verde. Entonces, ¿qué significa transmedia en el día a día en formas prácticas en nuestra empresa? Nosotros, como construimos el universo primero de cada juego y los personajes y lo que viene, empezamos a tener ideas que podamos planear ahora en el corto plazo, en el mediano plazo y en el futuro. El Vampire Season tiene algunas de estas están desarrolladas, otras son solamente como treatments de 2 o 3 páginas, y hay otras que son mucho más avanzadas, pero uno empieza a ver cómo puede contar historias sincronizadas o profundizar el universo en diferentes plataformas. Este es el de Vampire Season, el que acaban de ver. Este es el del juego del alcalde de una ciudad como México, que se llama Gotham. Aquí ya nosotros estamos empezando a crear contenidos que no son muy caros. Por ejemplo, hacemos un comic book, lo tenemos publicado en iBooks. Un comic book en blanco y negro, es una historia paralela al universo, muy interesante. Esta historia es un poco más violenta que el juego es un poquito más accesible para gente joven. Pero es uno de los personajes principales. Entonces estamos experimentando para ver qué pasa. Puede que el futuro de esta propiedad intelectual sea el comic book y la historia más oscura y más sangrienta. Puede que no sabemos. Pero no nos cuesta mucho trabajo, es un artista, es un chino de 23 años dibujando con el equipo, entonces eso no nos cuesta tanto y no es tan riesgoso para nosotros hacer un comic book. Obviamente meternos en una serie de televisión o una película animada pues es demasiado riesgoso, entonces parte de la estrategia es hacer contenidos que son interesantes y poco a poco ir creciendo la propiedad intelectual. Aquí están los ejemplos del juego de fútbol, de hacer aplicaciones, de hacer goles interesantes y videos, de hacer otro tipo de juego como de peleas entre las pandillas que juegan fútbol. Este es otro juego que ha interesado mucho porque tiene música, entonces nos han acercado socios en varias partes del mundo para aprovechar la parte, es un juego como de aventura, si el ninja tiene audífonos,
Entonces, creo que sean unas oportunidades interesantes de música que Mauricio. Y este es nuestro proyecto más ambicioso, que se llama Toys. Es nuestra versión de Toy Story, pero totalmente violento y con temas adultos bastante fuertes. La idea es hacer el proyecto consiste en 2 bandos de juguetes que se van a la guerra, unos juguetes viejos que llevan 20 años abandonados en un trailer en Estados Unidos, y llega una caja de juguetes nuevos, unos robots que los atacan, y entonces se arma la batalla campal del siglo. Este sería nuestro proyecto más costoso en desarrollar, y por eso estamos buscando a alguien que lo ayude a financiar, porque como les dije, cada juego nos cuesta $250,000, te puede costar fácilmente $1,000,000, y pues la idea es hacerlo en coproducción con alguien. Crowdfunding, sí, exacto. Necesitamos un poquito mejor reputación, o sea, con Vampire Season y todo, y podemos llegar a algo así, pero sí, esa es una de las opciones. Para cerrar esta parte, les muestro un video de Transmedia que hicimos recientemente. Mauricio, ¿cómo están haciendo la aproximación para enganchar al público cuando lanzan un videojuego? Hay que invertir plata en mercadeo. Entonces, lo que nosotros hicimos... hicimos... es porque Señal Colombia está por sacar, digamos, toda la plataforma infantil. Bueno, claro, ellos tienen la ventaja que están en Señal Colombia, tienen la televisión y van a empezar a sacar videojuegos, pero ustedes supongo que es... Sí, porque ustedes tienen una ventaja enorme, que es de una audiencia ya establecida. Nosotros nadie sabe quiénes somos, hay millones y millones de juegos. Entonces uno lo que tiene que hacer, lo que hacemos nosotros es invertir plata en mercadeo, en adquirir usuarios. El problema es que la adquisición de usuarios de alta calidad, los costos se han triplicado más en el último año y medio. Lo que antes costaba $1.50 en invertir en mercadeo con ese usuario que llevaba tu juego y lo jugaba y podía comprar cosas dentro del juego. Hoy en día está costando $5 o $6 cada usuario. Entonces, la economía de los juegos está en un momento muy turbulento, y por eso aquí nos tenemos que alinear con los grandes jugadores en el mundo. En el ejemplo que les di, que se llama Green en Japón. Nosotros, cuando sacamos el juego inicialmente en julio, que les mostré esas cifras, nuestro partner estaba en San Francisco, un distribuidor. Ellos ponían la plata de mercadeo, ponían hasta $100,000, y ellos tenían varios estudios en todo el mundo. Ellos quebraron hace 2 o 3 meses. Una empresa financiada con Venture Capital tenía más de 10, $20 millones, igual, porque esos $100,000 que le prometían a cada estudio como nosotros ya no alcanzaba para casi nada. No alcanzaba para obtener suficientes usuarios que podían monetizar el juego eventualmente y darnos un retorno de inversión para poder hacer el siguiente juego o mantenernos. Entonces, esa es la dificultad que estamos haciendo. Entonces, si hay una empresa multiplataforma que ya existe, que tiene televisión, es una enorme ventaja que existe para llevar usuarios. Es más, tenemos unos compañeros de un estudio, ¿cómo se llaman los de Gravity? Gravity, hay un estudio colombiano muy chévere, unos muchachos muy talentosos. Tiene un juego Gravity, ellos salieron con Televisa, y Televisa les manda miles y miles y miles de usuarios gratis al juego de ellos. Me parece que fue una alianza estratégica buenísima. A Televisa les sirve porque es una parte de su portafolio, y ellos están aumentando su base de usuarios que pueden monetizar eventualmente. Bueno, y les dejo este video y hablo un poquito de lo que he hecho con Jeff Gómez en otro escenario. No sé, ya lo saco. Sí, lo sacamos. Pusimos a todos los personajes de vampiros a bailar Gangnam Style, y sacamos estos hace unos días viralmente para también, como les digo, contenido. Entonces hacemos el contenido principal, que es el juego, que es súper costoso, y hacemos contenidos de bajo costo. Esto no nos cuesta mucho hacer porque tenemos el estudio de animación ahí ya.
Entonces podemos sacar esto rápido, como en una semana lo podemos armar y sacarlo viralmente si funciona. El comic book tampoco nos cuesta en la otra propiedad. Entonces jugamos un poquito con eso para construir interés y audiencia y establecer lazos más fuertes con la audiencia, mientras se comprueba la propiedad que de verdad pegue, que la gente le guste, que es algo que puede, sobre la cual se puede construir un futuro en televisión, cine, que siguen siendo las plataformas ideales para explotar. Me quito esto acá. Bueno, y eso es en entretenimiento. Yo quería hablarles de ya, Jaime, que quizás sería bueno hablar de cómo se está utilizando transmedia en otros escenarios. Yo tuve la oportunidad, como Jaime, yo soy consultor en comunicaciones, he trabajado mucho con el gobierno de Estados Unidos en mirar nuevas formas de comunicar. Y hace un año participé en un experimento de investigación, pues investigación nunca se ha puesto en la práctica, financiado por el gobierno de Estados Unidos, conjunto con el gobierno mexicano y unas empresas en México, y la pregunta era la siguiente: ¿se puede utilizar herramientas de transmedia para cambiar la narrativa de un país? Y obviamente la preocupación ahí es pues, la narrativa de violencia que existe en México, lo que está pasando con los narcos, y el tipo de violencia que se está viendo, el tema de la Santa Muerte, la Santa Muerte, la que es como la Virgen, sí. Esa cultura que está llevando a los jóvenes del norte de México a meterse a las pandillas y a los carteles. Entonces, si es esa pregunta, trabajamos con Jeff Gómez, que es de Starlight Runner, que ha hecho producciones de transmedia para Piratas del Caribe, Avatar, todas las películas, pero él tiene un interés social de querer hacer algo que no sea en ese ámbito, sino como en temas de política pública. O sea, aquí lo que hicimos un trabajo de investigación. Les traigo simplemente un par de diapositivas para que miren cómo también se puede utilizar este tipo de herramienta. Nosotros lo que vimos en la investigación es que hay como 4 conclusiones grandes de lo que está pasando en términos de narrativas y temas en la cultura mexicana hoy en día. Hay un hiperindividualismo y falta de confianza en todo, falta de confianza en las instituciones, en la policía, en el gobierno, en la democracia, en todo eso. Y eso permea todo. Y el hiperindividualismo es que yo soy lo más importante y no me importa el que está al lado. Eso sufrimos en Latinoamérica mucho, no solamente son los mexicanos, en Colombia obviamente existe eso, pero eso saltó mucho en el research que hicimos. También en los mexicanos vemos que evitan la confrontación, y hay una cultura de victimización, y eso también recalca mucho en todo lo que recogimos en el campo. Hay un tema de ritualismo, que hablaba de la Santa Muerte, las mismas ejecuciones de los Zetas, de esos carteles, como decapitan a las víctimas, las dejan colgadas, todo ese tipo de cosas. Es un tema ritual que va atrás a los aztecas y a los mayas, que es un componente muy fuerte. Y obviamente pues sabemos que en México hay una enorme expresión artística, muy rica, que quizás es un tema que se puede aprovechar. Entonces vimos esas cuatro dinámicas y planteamos con Jeff Gómez y todo su equipo, si uno pudiera hacer entretenimiento, ¿qué haría para cambiar la narrativa de México por tratar de por lo menos incidir de una forma positiva? Entonces lo que sacó Jeff es que el arquetipo principal de lo que se hiciera sería el creador. Y hay varios, yo no me lo sé muy bien, creo que Jaime se lo sabe mejor que yo, pero está como el héroe, el antihéroe. Para esto es el creador. ¿Por qué el creador? Porque si tú estás en una sociedad que no te funciona y tú haces parte de ella, el ciudadano tiene como obligación poder cambiar esa sociedad, poder crear una sociedad nueva. Entonces la forma como Jeff sugiere, sacaron 3 ideas, creo que las 3 son muy interesantes para audiencias diferentes. ¿Ustedes se acuerdan de la serie Heroes que salió hace unos años? Bueno, esto es un poquito basado en eso, la historia se llama Mexicanos, y la idea es hacer una serie de televisión de adolescentes mexicanos de como todos los estratos, no que tienen superpoderes supernaturales, pero habilidades extraordinarias, en matemática, en temas físicos, de vitalidad física, y que esos muchachos enfrentan situaciones cotidianas de todos los días en México y toman decisiones complejas a veces, para bien o para mal, y se construyó todo un universo alrededor de esta idea.
Entonces se puede hacer comic books también, series web, contenidos para audiencias de 15 a 30 años, algo así por el estilo. Otra idea, dijimos el tema del rol de la mujer, lo importante que es. Las Cosmopolitas es una idea también pues ficticia, es como algo, un estilo de Sex and the City combinado con Desperate Housewives. La historia de 4 mujeres mexicanas, 3 de ellas profesionales que han hecho pues, su propia vida, una de ellas madre de casa, y es una amistad que perdura durante décadas, y también como desde la mujer, cómo enfrenta la situación del día a día en México, igual, situaciones cotidianas, pero también de amor, de trabajo, de familia, etc. Aquí vemos pues un boceto que hicimos para cómo se veía en Televisa, la parte de transmedia, foros, videos de YouTube de moda, pero también de consejos de la vida real, pues de ese estilo. Entonces ven que la audiencia aquí es un poquito diferente. Y la tercera, que tiene que ver con música, vemos los rolones. Los rolones, la palabra mexicana, como es como un rolón, es como un hit, ¿verdad? Una canción, exacto. Entonces la idea era que una familia de clase media normal mexicana decide ser como managers de bandas musicales allá, empezando con sus hijos que son muy talentosos. Entonces una serie más en estilo de familia y cómo una familia puede enfrentar pues su entorno, una forma creativa. Y en el proyecto de Transmedia que se hizo para esto, habrían conciertos en la vida real, competencias de música en la vida real, incorporados a la historia de los rolones. En todas se crearía pues un plan que propuso Jeff Gómez para los mexicanos. Como ven, pues sí es un tema de contar la historia de forma sincronizada en múltiples plataformas. Y este proyecto, que fue financiado por estos gobiernos, se va a presentar a la comunidad, al sector privado mexicano. Si lo quieren botar a la basura, si lo quieren algún día realizar, pero creo que fue un ejercicio interesante de cómo se mezcla entretenimiento, pero con una mira, tener un impacto social positivo y tratar de cambio, y eso pues ha pasado en otros momentos de la historia, en muchas culturas, incluyendo la cultura norteamericana. Hubo un show de televisión que se llamaba All in the Family, que fue el primer show que trató de racismo en los años 70 en Estados Unidos. Ellos tenían consultores, antropólogos, psicólogos, que también ayudan a guiar los episodios y cada guión para hablar de estos temas de una forma interesante y entretenida. Entonces, vemos pues ya resumiendo todo, la parte que hacemos nosotros en sí, de videojuegos y entretenimiento con historias tontas como los vampiros, a temas un poco más serios y más profundos, si se puede cambiar la narrativa de un país en ese sentido. Entonces, no sé si tienen preguntas o comentarios. ¿Preguntas? Perdón. En cuanto a los derechos, ¿cómo manejan los derechos? Los derechos de los juegos. Es un proceso establecido donde se registra, creo que se registra la IP, pero tiene que estar plasmada en algo. Entonces no sé si lo que hacen, la verdad no conozco el proceso, pero sí hay un proceso juicioso con nuestros abogados de registrar la obra. No sé si la obra es como la historia en sí, creo que es el elemento inicial que se registra, y después cualquier rama que salga de ahí, cualquier variación de la historia también se registra. No lo conozco muy bien, pero sí, obviamente los inversionistas cuidan eso mucho, que se pueda explotar eso, y lo que más vale, y lo que de verdad construye patrimonio en el futuro. Mauricio, además de participar jugando, ¿cómo más participa la audiencia del juego? Bueno, es una muy buena pregunta. Inicialmente es solo jugando y dando como la retroalimentación que se necesita. La idea que queremos generar al construir personajes inicialmente, queremos que se establezca una relación a través de otras plataformas como en web con la audiencia, y que haya una conversación, pues parte de Transmedia es que es una conversación que va en dos sentidos. Entonces apenas estamos experimentando eso. Si tú vas a nuestra página de Facebook de Vampire Season, tenemos una conversación continua con nuestra audiencia.
no es una audiencia gigantesca todavía, pero piden cosas. Nosotros sacamos videos como eso que está de moda, o fotos de algún evento que pasó de la elección presidencial gringa, y eso empieza a generar una conversación y un engagement de lo que piden. La idea de nosotros es crear un supergrupo, digamos el 3% de nuestra audiencia o algo así, el 5%, que se convierte en tus fans, que se conocen todos los personajes, se conocen el mundo, y la idea es entregarles a ellos más y más contenido y que ellos vayan alimentando diciendo esto no nos gusta, si nos gusta, y nosotros ir aprendiendo también de ellos o qué parte de la historia les parece interesante explorar. Entonces estamos iniciando ese proceso apenas en estos meses. Entonces va a ser, creo que, un componente. Estamos muy conscientes de que hay que hacerlo, utilizamos las redes sociales para hacerlo, y en el futuro pues vamos a ver cómo se da. Hay una, pues leyendo uno sobre transmedia y particularmente sobre personajes y juegos, la gran preocupación de si le entregas a tus fans materiales para que ellos mismos compongan historias, para hacer machinima o para hacer mashups, y cómo, hasta dónde voy dándoles mis insumos a mis consumidores para que se vuelvan prosumidores de mis productos, y hasta dónde freno para que no me devuelvan la historia pues un masacote. Es una excelente pregunta. Yo esto lo he hablado mucho con Jeff Gómez, y él lo que nos aconsejó es que tú tienes como el dueño, el visionario de la franquicia. En otros se llama Jairo Nieto, que es el Chief Gaming Officer. Él es el verdadero creador del universo. Mira, tú solo puedes abrir un espacio muy pequeño para eso. O sea, tú controlas, digamos, como el 70 al 80% del universo. Y tú le abres el 20 o 30% de tu audiencia para que aporten historias y jueguen y ajusten personajes, después dar un personaje que ellos pueden crear. Pero en general, como se funciona hasta ahora, no es totalmente democrático, donde la audiencia te construye la historia, pero sí esto es un punto muy bueno. Tú controlas el universo, la historia, y puedes ajustar cosas, pero se controla, todavía es centralizado. El juego tuyo, ¿qué porcentaje de la audiencia es colombiana? Tenemos un componente importante porque mucho de las relaciones públicas y mercadeo ha salido en Colombia. Entonces tenemos un porcentaje bueno, pues estuvimos en el número 1 creo que en estrategia por un tiempo, y seguimos con una audiencia muy fuerte colombiana, pero es porque el estudio es colombiano, pero no porque la historia en sí le hable al colombiano. Es, como te digo, es una historia universal. Nosotros pensamos que en el futuro va a ser así, porque casi sale el juego, entonces el tiempo, el espectador, pues todos los medios locales pues les llama la atención que estamos en un juego internacional, pero yo no diría que es por ningún... porque es parte del concepto del juego en sí. Hemos hablado mucho de si el mercado latinoamericano se debería atacar. Creo que el juego de fútbol que tenemos va a ser nuestra primera prueba para ver si en Brasil y en otros países latinoamericanos podemos monetizar el juego. Ya sea se monetiza muy mal a través de transacciones virtuales, pero en términos de mercadeo y branding, por ejemplo, ponerle camisetas a los jugadores de marcas, estamos explorando ese camino, y como nosotros venimos del mundo de la publicidad, queremos mirar si esa experiencia nos sirve para tratar de monetizar el juego de una forma diferente, porque el jugador promedio latinoamericano no te paga la transacción virtual, se gasta los 20, 30, 40 dólares que quisieras que se gastaran en ese tipo de transacción. Hay todavía una parte complicada con las transacciones, y es cuando tú no tienes tarjetas de crédito o débito que puedas sacar, que creo que no se han inventado todavía el cuento, pero no se debería poder que la gente pueda pagar en un banco. Algunas Brasil lo están haciendo. a utilizar algunos mecanismos los países, por ejemplo, con algo de música, pines a través de Baloto o algo así, es lo que se está Bueno, sí, porque es complejo, no todo el mundo tiene acceso a tarjetas de crédito. Y no solamente acceso, sino que hay otro problema, es que la gente no confía, desconfía mucho claro, de la... subir tu clave y digitar cosas de la tarjeta. Exactamente. Sigue siendo... no tienen acceso a la tarjeta y es impotente. Es una barrera enorme. Hay una empresa que se llama Mentes, no sé si han oído hablar de ella, son unos colombianos muy exitosos, pasa que están en Brasil. Ellos mañana vamos a tener, espero por Skype y todo esto. Juan Franco. Hablar con Franco. Bueno, Mentes la he ido trabajando a ese problema en Brasil. Tú puedes ir a comprar tarjetas, es una cosa que se llama Paymentes, y compras tarjetas de, no sé, 20,000 pesos, lo que sea, y para usar en los juegos. Entonces sí hay mucha gente muy inteligente tratando de resolver ese problema. Yo no creo que pase más de 2 años antes de que se resuelva ese problema, pero sí existe hoy en día. Y es lo que tú decías, por eso nuestra audiencia latinoamericana no es el mercado principal, aunque nosotros
creemos que nosotros estamos tratando de crear un sello latinoamericano en juegos para audiencias globales. Yo no conozco mucho videojuegos, soy el que menos sabe en la empresa, pero yo sé que lo que ellos me dicen es que si tú ves un juego japonés, se nota el sello japonés, los personajes, todo. Y un juego gringo es un juego gringo. Nosotros estamos tratando de hacer algo latinoamericano en el sello, en el sabor, con algo de realismo mágico, de humor exagerado, los colores mismos. La gente nos ha dicho que la saturación de color de nuestros juegos es diferente a lo que han visto. Y que hay otros estudios, no solamente en Colombia, pero en Chile, en Argentina, están haciendo lo mismo. Yo creo que en los últimos 5 años quizás va a emerger un sello latinoamericano en los videojuegos que va a ser interesante, y vamos a tener historias que son, o sea, Latinoamérica es un mercado de 600 millones de habitantes, entonces sí hay un futuro en videojuegos en Latinoamérica, pero no en este momento. La aplicación del juego, en este momento tú la tienes solo para ahí o para todo. Ahorita mismo está solo para iOS, pero ahorita empezamos a hacer una prueba, por ejemplo, paga. El juego ahorita cuesta $2 porque queremos ver cómo se comporta el juego, si la gente tiene que pagar por él. El de Vampire Season. Pero eso es solamente una prueba porque el verdadero lanzamiento viene con nuestro socio japonés y ellos lo quieren que lo saquemos gratis. Entonces, hacemos un modelo pago ahorita y lo vamos a sacar en todas las plataformas, en Android también. Gratis. Gratis, va a salir gratis. Bueno, y digamos ya ese tipo de cosas que uno encuentra gratis, todo el mundo juegos que se encuentran gratis en todas las redes, en todo. Eso que, o sea, de que que se vende ahí. Eso es una producción. Se venden transacciones virtuales para poder avanzar en el juego, para comprar objetos. Entonces tú compras una antorcha que te da superpoderes, entonces vale $1, o compras monedas que te dan 1000 monedas para seguir avanzando, que te dan más energía. Sí, o sea, es una economía creo que valía como a $15 billones de lo que están haciendo virtuales, o sea, tú estás comprando nada. No estás comprando, o sea, y cada vez hay menos fricción en el pago, entonces tú estás en el iPhone y tú solamente haces clic y pones, ni siquiera tienes que poner tu contraseña y avanzas en eso. Eso es normalmente lo que entonces obviamente hay muchos juegos gratis, la competencia es brutal, entonces tú tienes que competir en calidad y por eso es que estamos apuntando a este segmento medio que puse ahí y usando la ventaja que tenemos, que es animación y altos valores de producción. Eso nos diferencia por lo menos de la masa. Igual hay una competencia dura en ese nivel, pero ya no son cientos de miles de juegos, sino son miles de juegos o cientos de juegos que tienen como esas características de animación 3D, complejidad en el universo, que los personajes son bien pensados. Entonces estamos tratando como de entrar en un entorno donde no sea tan competido.